La de Cristo Jesús, ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz, bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Rey, amén. ¿Cuánto creen que son bellas palabras de vida? Sí, Señor, amén. Claro, son bellas palabras de vida, gloria al Señor. Una de las cosas más importantes que nosotros hacemos en este lugar es hablar de las bellas palabras de vida. Claro, sin menospreciar la alabanza, hermano. Pero todo tiene un nivel. Hay que nivelar la palabra con la alabanza, amén. Sin darle más importancia a uno que a la otra, pero sin embargo la palabra de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo a nosotros, vayan y prediquen. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él no nos dijo vayan a cantar, vayan a declamar, vayan a dar poesías. Eso es parte del culto de la palabra, de la iglesia, pero no es fundamental. Lo fundamental es la palabra de Dios. Pablo dijo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que centrar nuestra... Por eso que cuando el hermano está dando el estudio de la doctrina, de los puntos doctrinales, nosotros tenemos que tener oído visor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es muy importante de que nosotros conozcamos nuestra Biblia. No tenerla por tenerla. Usted puede tener la Biblia ahí, y a lo mejor ha tenido 10, 20 años en el Evangelio, y a lo mejor no conoce la Biblia, no la ha leído como debe leerla. Porque eso nos ha pasado a muchos de nosotros, hermano. Usted tiene que tener esta Biblia, no aquí, sino aquí. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Por qué? Porque de repente viene alguien por ahí con una teología extraña, con una doctrina extraña. Entonces, de repente usted se va detrás de él. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Yo he visto esos casos, hermano. Yo lo he visto. Personas que tienen 10, 15 años en el Evangelio. De repente llega alguien hablándole algo extraño, algo raro, hermano. Otra clase de palabras, de doctrina. Y se van. Ah, no, ya conseguí la verdad, dicen ellos. Esto sí es la verdad. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque usted no conoce la palabra de Dios. Usted se hace llamar hijo de Dios, pero no conoce la palabra de Dios. Y eso es un grandísimo error. Por eso que es muy peligroso, hermano, no conocer la palabra de Dios. Peligroso. Porque entonces usted se va a encontrar entonces de repente metido en otro lugar. En un salón por ahí de los testigos de Jehová. De los falsos testigos de Jehová, porque no son testigos nada. Ellos tienen una Biblia muy diferente a esta, acomodada a su doctrina. O se encuentra por allá con solo Jesús y de repente le dicen a usted, no, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Vaya, entonces usted dice, ah, por fin encontré la verdad. Yo que estaba bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, qué error! Y de repente usted se bautiza en el nombre de Jesús. No, hermano. San Mateo capítulo 28, el verso 19 dice, le dice a su discípulo, ¿verdad que sí? Predicarán este mensaje a todas las naciones, haciendo discípulos. Vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús dio esa orden, hermano. Entonces, ¿por qué vamos a contradecir lo que dice Jesús? Amén. Amén. Vamos a estar de pies. Aleluya. Gloria a Dios. Este no es el tema, pero es muy importante este punto. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos queridos, en el libro del Evangelio según San Mateo. Vamos a ir rápido porque la hora corre, como decía el hermano Pastor Jerónimo. Vamos a irnos al capítulo 26, verso 36. Aleluya, gloria a Dios. Tema de hoy. El tema de hoy, hermano, la copa que el Señor Jesús bebió. Repítalo conmigo. La copa que el Señor Jesús bebió. Aleluya. Hermano, 26, 36. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, verso 36 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir la señal de costumbre. Amén. Me perdonan, hermano, pero todavía sigo un poco afectado de la gripe. No canté como yo suelo cantar. Yo no tengo la voz tan ronca así. Gloria al Señor. Ese coro lo conozco yo desde mi niñez espiritual. Aunque yo conozco al Señor desde los 17 años. Ahora tengo 58. Aunque no lo aparento, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Sal de ese cuerpo, Francisco. Parezco todavía un muchacho de, no sé, 20, 30 años. Alguien obviamente le dice un guaricho. Hermano, recuerde que el alma no envejece. Amén. Nosotros podemos ser unos viejitos con, no sé, a lo mejor en una silla de ruedas, un bastón, una muleta, pero su alma está joven. Sí, Señor. Gloria al Aleluya. Señor. Allá en el cielo no van a ver viejitos, hermano. Puros jóvenes, hermosos, bellos, preciosos, para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Lo tenemos todo. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me ha de entregar. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te damos gracias, oh Dios del cielo. Gracias primeramente porque nos ha traído a este lugar, a esta casa de oración, para adorar primeramente tu nombre santo y para aprender de tu santa y bendita palabra. Yo no te pido, Padre, que bendigas tu palabra, porque tu palabra es 7 veces bendita. Amén. Sino que la dejes correr como un río, Amén. como un manantial,
Amén. de agua cristalina por cada corazón, de cada hermano, de cada hermana que en esta mañana, tarde se encuentra en este lugar. Dios del cielo, que tu palabra sea un bálsamo para cada uno de nosotros en este día. Que tu palabra también pueda ser como una espada que corte a diestra y a siniestra, que parta el corazón en dos. Dios, que pueda discernir aún lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor. Porque tu palabra dice que ella es como un martillo que parte la roca en dos. Que es como una espada, Padre, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que tu palabra en este día nos pueda golpear, nos pueda aún corregir, Señor, instruir, oh Dios del cielo, exhortar, pero que por sobre todas las cosas nos pueda consolar. Y que si algún enfermo en este lugar pueda salir sanado por tu palabra. Si hay alguna persona que está siendo atormentado por algún espíritu del diablo, pueda salir de aquí liberado por tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre Santo, todo lo dejamos en tu santo y bendito nombre, porque en tu nombre hay poder. En tu nombre hay fuerza. En tu nombre hay esperanza. En el nombre bendito, poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pueden tomar asientos. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermano, entonces, como ya le había dicho, la copa que el Señor Jesús bebió. Es fuerte, hermano querido, hablar de este tema. Este es un tema tremendamente fuerte. Porque Jesús está con sus discípulos. Jesús viene de la cena, de comer la cena, la última cena con sus 12 discípulos, con sus más allegados, con sus más íntimos amigos. Pero Jesús va a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní, hermano. Este huerto, el cual nos presenta la Biblia, era como una prensa, según los historiadores. Allí se extraía el aceite de la oliva. Allí había una prensa donde machacaban la oliva, la aceituna, y la convertían en aceite. De ahí salía el aceite de oliva. Bueno, pero yendo más allá, allí donde el Señor Jesús experimentó, hermanos queridos, la prueba más terrible, más fuerte que pudo haber pasado Jesús. ¿Sabe por qué, hermano querido? Porque Jesús está en ese lugar. Aleluya, gloria a su nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Vemos a un Jesús miedoso, acobardado, Jesús netamente humano. La Biblia dice que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero aquí vemos a un Jesús 100% hombre. Aparentemente él está viendo una copa. Él tiene una copa el cual está mirando, hermanos queridos. Y aquello, lo que él está viendo, no es cualquier cosa. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque esta copa representa, hermano, representaba para Jesús lo más terrible, hermano, lo más fuerte por el cual tenía que pasar un ser humano. Jesús, al ver esa copa, hermano, dice la Biblia que va, toma a sus 3 discípulos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y se los lleva. Y deja a los otros más retirados, dice la Biblia. Y se va a un lugar y le dice: quédense aquí, que yo voy a orar. El evangelista Lucas dice que se fue como a un tiro de piedra, se separó de sus 3 discípulos como de 50 a 100 metros. Él no quería que sus discípulos lo vieran de esa manera. ¿Cómo él iba a clamar al Padre? Y dice la Biblia, hermano, que él clamó, fue por primera vez, y le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero.
Ahora, ¿qué veía Jesús ahí? ¿Qué era lo que el Señor Jesús veía en aquella copa? Recuerde que en la Biblia aparecen dos copas. La copa de la unción y la copa del juicio de Dios. Y esta copa representa el juicio de Dios. En Apocalipsis hay 7 copas que serán derramadas en los últimos tiempos. Las copas de los juicios terribles que Dios va a derramar sobre esta tierra. La copa de la bendición está allá en Salmos capítulo 23, donde el salmista dice: unge mi cabeza, mi copa está rebosante. Aleluya. Esa copa es la copa de la unción, la que habla David. Pero la copa de Jesús tiene unos ingredientes tan terribles, hermano, que usted se va a dar cuenta que cada uno es peor que el otro, que el anterior. Ahora, ¿qué veía Jesús? Bueno, la Biblia dice que Jesús se empezó a angustiar. Dice que se angustió hasta la muerte. Hermano, cuando vamos a la profundidad de la palabra, aquel momento por el cual pasó Jesús, Jesús estuvo a punto de morir en el Getsemaní. Por poco Jesús no pasa la prueba de la cruz. ¿Saben por qué? Porque él empezó a angustiarse tanto, hermano, cuando él iba y oraba y le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dice que empezó a sudar un sudor de sangre. Entró en una agonía tan terrible que empezó a sudar sangre, hermano. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Este es un fenómeno muy raro que sucede. Según la ciencia médica, este fenómeno se llama hematodrosis, sudar sangre. Es cuando las plaquetas se unen a las glándulas sudoríparas, y entonces al ser ventilada, la persona empieza a sudar sangre. Pero para que esto suceda, usted tiene que tener una angustia muy, pero muy terrible. Entonces la piel se debilita, hermano, entra en un estado de debilitación. Entonces las glándulas sudoríparas se unen a su plaqueta, y entonces cuando la persona empieza a sudar sangre. Yo estaba investigando esto, hermano. Yo lo estaba investigando porque usted tiene que investigarlo. Si usted va a hablar de un tema, usted tiene que investigarlo. En los Estados Unidos, usted sabe que en los Estados Unidos se practica la pena capital, la pena de muerte. Y había un hombre, hermano, que se le había dictado pena de muerte. Pero eso fue por los años 70, 60. Y este hombre, una noche anterior, sudó sangre. Según dicen las personas que estuvieron ahí, los testigos, que este preso sudó sangre por la angustia de que al otro día iba a morir. Pero es un fenómeno muy raro, hermano, que esto suceda, que una persona sude sangre, aunque se puede ocurrir. Pero Jesús en aquel momento era una angustia muy terrible, hermano. Y dice la Biblia que llegaron ángeles. Lucas dice que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Aleluya. Si no, Jesús a lo mejor no pasa la prueba. Cuando una persona suda sangre, hermano, está a punto de morir. ¿Por qué? Porque pareciera que su plaqueta llegará a cero. Una persona sin plaqueta está muerta prácticamente. Tuvieron que venir ángeles para fortalecer a Jesús, para que Él cumpliera su labor, para que Él fuera a la cruz y Él pudiera terminar lo que el Padre le había ordenado. Aleluya, gloria al Señor. Ahora vamos a ver los ingredientes. Qué terrible. Todos los pecados de la humanidad. Bueno, segura. Gloria al Señor. El primer ingrediente que Jesús
Jesús veía en aquella copa que la hacía rechazar, que no se la quería tomar. Jesús no quería tomarse aquella copa. Pero usted sabe lo que dice Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice que Jesús ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía, hermano, que él iba a ser inmolado, hermano. Que él iba a pasar por todo esto, hermano. Pero el Jesús humano, el Jesús carne, rechazaba aquello. El Jesús humano no podía, a lo mejor no podía entender aquello, hermano. Y le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, de verdad yo no la quiero tomar, pero yo no se haga como yo quiero, sino como tú lo deseas. Ahora el primer ingrediente. Jesús veía el rechazo de su propio pueblo. Qué tremendo, hermano. Que usted vaya a un lugar, usted nació, no sé, en tal sitio, y en ese sitio usted se ha rechazado. ¿Verdad que es fuerte? Que usted haya nacido en una ciudad, vamos a poner en Maturín. Aleluya. De repente usted vaya para Maturín y todo el mundo lo rechace. Diga: no. Todo el mundo le dé la espalda, lo maldiga. ¿Verdad que sería terrible que usted sea rechazado por su propio paisano, en su propio pueblo, de su propia gente que usted conoció, y que al final sea rechazado? Jesús fue rechazado, hermano, por la misma persona que él hacía los milagros. Al final fue rechazado por ellos. ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso es ser rechazado, hermano! Jesús lo experimentó. Y es fuerte, hermano. Segundo ingrediente. Ahora, quiero complementar esto. Jesús fue tan rechazado, hermano, que prefirieron soltar a un miserable asesino como Barrabás y crucificarle a él. ¿Qué decía el pueblo? Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Preferir un asesino, hermano, a un violador, a un ladrón como Barrabás, y crucificar al justo, al santo, al Hijo de Dios. ¿Usted no cree que eso pega? ¿Eso duele? ¿Eso es triste? De que la gente prefiere un asesino antes que a una persona honorable, honrada. Amén. Amén. Segundo punto. Aquella copa contenía la traición de uno de sus discípulos, de uno de sus amados discípulos. Ahora usted dirá: no, Jesús a lo mejor no amaba a Judas. A lo mejor Jesús no lo tenía en alta estima. Déjame decirle, hermano, para mí, no sé para usted, pero Jesús amaba a todos sus discípulos de la misma manera. Judas, aunque dice la Biblia que él sustraía del tesoro, pero Jesús le amaba de igual manera. Jesús sentía amor por él, hermano. Cuando en la noche en la cena, dice la Biblia que el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y él esperaba, yo me imagino que él esperaba que Judas reaccionara, que Judas entrara en sí, no sé, pensara. Pero no, dice que se comió la cena y se fue, y era de noche. Judas se desapareció de aquel lugar. Y era de noche, no solamente en la oscuridad de la noche, sino que en su corazón, en el corazón de Judas, era de noche. Había tinieblas, había oscuridad en el corazón de Judas. Pero usted no piensa que el Señor la amaba. El Señor amaba a Judas. Triste que Judas se haya perdido, siendo uno de los 12. Qué tremendo, hermano, que usted esté aquí en este lugar y que de repente por una prueba, por una tentación, por algún problema usted se vaya
y que Dios no lo quiera, usted se pierda. Sería triste, hermano, que usted conociendo la verdad, yo conociendo la verdad, al final nos perdamos. Como decía Pablo, hermano, Pablo decía, ¿verdad? Habiendo siendo luz para muchos, se ha rechazado al final. ¿No cree usted que sería triste, hermano? Que usted pase 20, 30 años en la iglesia y al final sea desechado. No, hermano, no sería justo, hermano. Por eso que la Biblia nos dice claramente que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén, hermano. Amén. Dale un aplauso al maestro. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Sabe cómo le dice Judas? Cuando Judas llega a entregar a Jesús, salve maestro. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra salve maestro? En el hebreo. Saludo maestro, que viva muchos años. Eso es lo que quiere decir la palabra salve maestro. Judas llega con esas palabras y le dice salve maestro. Se ha prosperado tu camino, que viva muchos años. Hipócrita, ¿verdad? El hombre era sumamente hipócrita, porque él sabía que lo estaba entregando a la muerte. Pero las cosas de Dios son serias, hermano. Y Judas fue a su lugar. Aleluya. Tercer ingrediente. Jesús pudo experimentar la debilidad de sus discípulos. Ahora, dice la Biblia que todos se fueron y lo dejaron solo. Qué triste, hermano. Quedar solo. Es lo más fuerte, hermano, que usted esté pasando por una prueba, por un gran problema, y al final usted se quede solo. Que nadie le apoye. Cuando Jesús estaba orando ahí en ese lugar, dice que todos se quedaron dormidos. Nadie le apoyó en la oración. Jesús le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Oren conmigo, ayúdenme en la oración. Y dice que el Señor se retiró a orar. Y dice que allí oraba, clamaba. Usted sabe, cuando los judíos oraban, clamaban, ellos gritaban. Ellos no oraban así. Señor. No, hermano, ellos clamaban con el fuego, hermano. Los judíos oraban, pero a plena voz. A lo mejor Jesús se retira a unos 100 metros para que sus discípulos no lo escuchen en aquella oración tan tremenda que él tiene con el Padre. Amén. Y yo me imagino que él oraba de esta manera: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero a buen cuello, hermano. Porque aquello que le estaba pasando, hermano, era tan tremendo, hermano, que eso es difícil de que un ser humano pueda llevar. Esto no lo lleva cualquier persona, hermano querido. Jesús clamaba, oraba al Padre para que aquello se revertiera, pero ya el destino estaba sellado para Jesús. Gloria a Dios. Cuarto punto, cuarto ingrediente. Jesús fue tratado como ladrón, un malhechor, un criminal. Cuando fueron a buscar a Jesús, oye, cualquiera creen que fueron a buscar a Pablo Escobar, ¿verdad que sí? A Bingal, a un terrorista terrible, porque dicen que venían con armas, con palos, con piedras, con todo para irlo a buscar. Había una compañía de soldados a buscar a Jesús. Y yo creo que lo que había era una sola espada, que era la que tenía Pedro, ¿se acuerdan? Cuando sacó su espada y le cortó la oreja a aquel hombre llamado Marco. Y fue tremendo, porque el Señor le dijo, cuando él le cortó la oreja a aquel hombre, le dijo, mete tu espada en su vaina, su funda. Porque el que hierro mata, hierro debe morir. Y le dijo el Señor, ¿acaso no tengo yo el suficiente poder para orar a mi Padre y el Padre
hacer descender 12 legiones de ángeles y defenderme. Pero, dijo el Señor, no se cumpliría lo que escribieron los profetas de mí. Ahí estaba el detalle. Jesús podía orar, hermano, y decirle: Padre, envía 12 legiones de ángeles y acaba con todo esto, destruye todo esto. Pero no lo hizo, hermano. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque le ama a usted y me ama a mí. Amén. Amén. Por amor. Por amor Jesús lo hizo, hermano. Jesús no hizo descender 12 legiones de ángeles para que ni usted ni yo tuviésemos que soportar la condenación eterna, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Ladrón, hermano. Como a un ladrón han venido a buscarme, le digo al Señor, con piedra, palo. ¿Y que acaso, por qué no lo hicieron cuando yo estaba en el templo? Pero vamos a ver algo más terrible todavía. Jesús quedó, el quinto ingrediente era que Jesús tenía que ser entregado en manos de Satanás. ¡Qué terrible! Esto es difícil de explicarlo, hermano, pero se puede explicar. Jesús tenía un enemigo terrible llamado Satanás. Jesús combatía a aquel enemigo fieramente, hermano, y a su demonio. Aquel enemigo le había declarado la guerra a Jesús, le había declarado la muerte a Jesús. Aquel enemigo no dormía, hermano, pensando en cómo iba a destruir a Jesús. Y al final, Jesús tenía que ser entregado en manos de ese enemigo. ¡Qué terrible! Es como que usted tenga un enemigo que lo odia a muerte. Aquellas personas que han tenido enemigos, gracias a Dios que aquí no hay nadie que tenga enemigo así, ¿no? Adiós. Aleluya. Y si lo tiene, por lo menos, bueno, pídele a Dios que lo convierta a Cristo. Amén, gloria al Señor. Pero hay gente que nos odia, hermano, a nosotros por ser cristianos. Nos odia. Por lo menos los brujos, esos hechiceros. ¿Cuánto no darían esos brujos por vernos a nosotros aunque sean muertos? O no sé, de repente en una silla de ruedas. Darían muchas cosas esos brujos, hermano, porque nosotros le hacemos la guerra a ellos. Cuando usted ora, usted está haciendo la guerra al brujo que tiene al lado. Cuando usted ora, hermano, los espíritus del diablo son neutralizados y ellos no pueden hacer nada de lo que ellos hacen. La maldad que ellos hacen es neutralizada cuando nosotros oramos. Aleluya, usted tiene poder para neutralizar las artimañas del enemigo, hermanos queridos. Cuando usted ora, usted neutraliza el mundo espiritual. Por eso es que cuando nosotros nos levantamos temprano en la mañana a orar, usted sabe la hora que el diablo escoge para hacer su artimaña. Desde la 1 hasta las 3 de la mañana. Amén. Esas son las horas que el diablo puede trabajar a sus anchas. Pero si algún cristiano osa o se atreve a levantarse en oración a esa hora, mire, hermano, usted le puede entorpecer el trabajo al diablo. Por eso es que es muy importante levantarse a esa hora a orar. Cuando usted se levante a las 3 de la mañana, cuando usted se despierte a las 3, arrodíllese, levántese de esa cama y arrodíllese al Señor para que usted vea que el mundo espiritual se va a conmover por la oración suya. Porque Dios no anda buscando multitud. Así es. Dios lo que anda buscando es a un hombre o a una mujer que se ponga en sus manos para hacer cosas grandes. Amén. Amén. Aleluya. ¿Será usted? Gloria a Dios. Entonces muchas veces nosotros pensamos que Dios anda buscando una multitud. No, Dios no anda buscando multitud, hermano. La Biblia dice que el Señor estaba rodeado por una multitud siempre, pero esa multitud no amaba a Jesús. Amén, así es. Esa multitud era por los milagros, por el pan que el Señor multiplicaba. Así es. Pero
El Señor está buscando. Y el Señor lo que tenía eran 12 personas nada más. 12 discípulos. Con esos 12 discípulos el Señor cambió el mundo, hermano. Transformó el mundo. Con esos 12 hombres. No con la multitud aquella. Porque aquella multitud no creía en el Señor. Pero solamente, es por eso, hermano, que Dios no anda buscando multitud. Dios solamente anda buscando a un hombre o a una mujer que se ponga en su mano. Que diga, aquí estoy yo, henme aquí. Y usted va a ver, hermano, las cosas terribles, grandes, poderosas que Dios va a hacer por usted, por medio de usted. Aleluya. Ya Dios. Terrible, hermano. El Señor fue entregado en manos de Satanás. ¿Cuántos desearían de ustedes ser entregados en manos de Satanás? Ni se le ocurra decir un amén, ¿no? Porque si usted dice un amén, yo creo que usted va a salir directo para el manicomio aquí, ¿no? Que Dios reprenda. Gloria al Señor. El sexto ingrediente tenía el ingrediente de la enorme cantidad de pecado que iba a caer sobre Jesús. Hermano, usted no se imagina, hermano. Su mente tan finita no se imagina la cantidad de pecado que cayó sobre los hombros de Jesús. Mira, hermano, todo el pecado de la humanidad, desde que se fundó el mundo, desde Adán y Eva, hasta el mismo momento que el Señor estaba aquí, y aún los nuestros, el Señor llevó en la cruz de Calvario. Aleluya. Gloria. Me cuenta una historia de un hombre que se encerró con el Señor. Él dijo, Señor, yo me voy a encerrar en este cuarto. Y no voy a salir de ese cuarto hasta que tú me reveles cuál fue la cantidad de pecado que el Señor Jesús llevó en la cruz del Calvario. Aquel hombre se atrevió a desafiar a Dios, hermano. Y a eso le gusta a Dios. A Dios le gusta que lo desafíen, hermano. Pero que lo desafíen para conocer su palabra. Aleluya. Y dice que pasó un día. Y no pasó nada. 2 días, 3 días. Al 7º día se le apareció el Espíritu Santo. Oyó la voz del Espíritu Santo a aquel hombre. Y le dijo, ¿tú quieres saber cuántos pecados llevó Jesús en la cruz? Y el hombre le dijo, sí, Señor, yo quiero saber. Y el Espíritu Santo le dijo, a lo mejor tú no lo vas a soportar. Y a lo mejor vas a perder la razón. Y el hombre le dijo al Espíritu Santo, Señor, yo corro con la responsabilidad. Y de repente, en la pared, como una sala de cine, se abrió una pantalla, salió una cruz. Se vio un hombre en una cruz. Y dice que de repente, sobre aquel hombre que estaba en aquella cruz, se abrió el cielo. Y empezaron a caerle a aquel hombre bultos tras bultos, bultos y bultos de pecado. Pecados pequeños, grandes, de todo tamaño, hermano. Bultos de todos tamaños. Y aquel hombre se hundía en aquella cruz, se hundía hasta lo más profundo de la tierra, hermano. Y dice que cuando aquel hombre que pidió la señal empezó a ver aquello, dice que se angustió. Y dijo, Señor, ya no puedo más. Ya para ya, Señor, no quiero ver más. Ten misericordia, no envíe más pecados sobre Jesús. Y dice que de repente vio los pecados de él que caían sobre Jesús también. Y aquel hombre se desmayó. Y aquel hombre fue sacado, hermano, para un sanatorio porque perdió la razón. Terrible, hermano. Después aquel hombre fue tratado, fue a orar por él y fue tratado en un psiquiátrico. Y él se curó. Él se mejoró. Pero cuando él recupera la razón, hermano, él dice, hermano, es increíble. Ninguna mente humana, dice él, en aquel libro que él escribió después, ninguna mente humana puede aún imaginar los pecados, la cantidad
de pecado que llevó Jesús en la cruz del Calvario. Es terrible. Pero el Señor Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. Cada persona que nace, hermano, esos pecados de esa persona que nace aún caen sobre Jesús. Porque Jesús nos sigue llevando, hermano. Jesús sigue llevando nuestros pecados. Lo importante es que usted pueda decir al Señor: Señor, perdona. Señor, cubre mis pecados con tu sangre, Amén. con la que derramaste en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El último ingrediente. Gloria a Dios. Jesús iba a experimentar el abandono del Padre. Esto es difícil de explicarlo también. Cómo el Padre abandona a su Hijo. Cuando Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparó a su Hijo. ¿Sabe por qué? Para poner su mirada en usted y en mí. Jesús quita la mirada de su Hijo amado. Y entonces, cuando el Señor Jesús se ve abandonado, clama. Pero Él no clama como que si el Padre, en aquella intimidad que Él clamaba, le decía: Abba, Padre, papito querido. Porque eso es lo que quiere decir la palabra Abba, papito. Y Jesús le decía al Padre: papito querido, tú eres mi papito. Cuando su hijo le dice a usted: mamita, papito, ¿usted no cree que usted como que algo le conmueve en el corazón? Cuando llega su hijo y le dice: mamita, papito, oye, ¿qué le pega, hermano? Porque yo tengo mis hijos también, usted tiene sus hijos, usted sabe cómo es. Aleluya, gloria al Señor. Y Jesús usaba esa palabra de intimidad con el Padre. Pero cuando se ve abandonado, no le dice papito, no le dice padre. El Señor Jesús clama como un pecador. Jesús se siente pecador, hermano, porque está llevando los pecados de la humanidad y le dice: Dios mío, ¿cómo le dice usted a Dios? ¿Verdad que usted le dice Dios mío? Cuando usted está pasando por un problema, con una dificultad, usted le dice: Dios mío, ¿qué pasa? Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, mira lo que me está pasando. ¿Verdad que sí? Usted le dice a Dios así. Usted no le dice: papito, mira, ¿sabes que se me murió un familiar? ¿Verdad que no? Papito, la nevera está vacía, no tengo que comer, ni que darle a mis hijos. Usted le dice: Dios mío, ¿qué pasó? La nevera está vacía, Dios. Dios mío, se me murió un familiar, ¿qué hago? Estoy desesperado. ¿Verdad que usted se angustia? Usted se desespera. Jesús estaba desesperado, angustiado. Hermano, yo pienso que Jesús se sentía en el mismo infierno. Porque ¿qué es lo que pasa en el infierno? Yo voy a traer un estudio sobre el infierno para acá. Vamos a hablar sobre ese tema también porque es muy importante. ¿Qué es lo que realmente pasa en el infierno? Los que están ahora en el infierno. Gracias a Dios que Dios nos sacó de ese lugar, nos arrebató. Nos dio entrada a su luz admirable. En el infierno, hermano, el castigo más terrible no es el fuego que quema a las personas que están ahí. No es el gusano que los carcome, se los consume. No es la sed, porque aquí y allí no hay agua. La Biblia dice que cuando aquel hombre rico cuando murió el hombre rico, dice que Lázaro fue al seno de Abraham, pero el rico fue al infierno. Y dice que del infierno él clamaba y le decía: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Él no pedía un vaso con agua, no solamente lo que pedía era una gota de agua. En el infierno no hay agua. Es terrible, ¿no? Tener sed y usted no la pueda saciar.
Y usted siente sus labios secos, su lengua pegada al paladar y no puede tener una gota de agua. En el infierno no hay agua. Y dice este fuego que me consume, un fuego que no se apaga, hermano, terrible. Un gusano que no se muere ahí, que está ahí, pegado a usted. ¿No cree usted que es un tormento también terrible? Estar ahí siendo atormentado por unos demonios, porque allí hay demonios también, hermano. Esto no es para meterle miedo a usted, es para que usted vea que Dios nos ama realmente. Amén. Que nos sacó de un lugar terrible como es el infierno. Por eso es que nosotros debemos darle gracias a Dios todos los días, porque nos liberó de un lugar terrible. Amén. Ahora, no es el gusano que te atormenta, no es la sed que te atormenta, no es el fuego que te atormenta, no. El verdadero tormento del infierno es que las personas que están ahí están separadas para siempre de la presencia de Dios. Usted jamás tendrá la oportunidad, o las personas que están ahí nunca jamás tendrán la oportunidad de estar al lado de su Padre, del Padre que los creó, del Padre que los hizo. Y eso es el tormento más terrible que van a pasar las personas que están en el infierno, sentirse abandonadas por Dios. Y eso fue lo que experimentó Jesús en la cruz, cuando Él dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue terrible, hermano. El desamparo del Padre hacia Jesús fue terrible, hermano. Gloria a Dios. Y eso fue, que para mí creo que fue lo más terrible que le pudo haber pasado a Jesús en la cruz. Mas sin embargo, hermanos queridos, yo les digo algo. La prueba más terrible que pasó Jesús no fue en la cruz, fue en el Getsemaní. Él tuvo que superar el Getsemaní. Todos nosotros tenemos un Getsemaní. Antes de que usted pueda pisar la gloria de Dios, usted va a pasar por un Getsemaní. Allá usted sí podrá superarlo. Allá yo sí podré superarlo. Pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de superar un Getsemaní. Porque si Dios pasó a sus grandes hombres por el desierto, mire, hermano, usted no es mejor que ellos. La Biblia dice que Dios pasó a un Moisés por el desierto. La Biblia dice que Dios pasó a un Elías por el desierto. La Biblia dice que Dios pasó a un Juan el Bautista por el desierto. Y aún a su hijo amado lo pasó por un desierto. Así que usted no se crea, hermano, que usted no lo va a pasar. Yo no me voy a creer más que ellos. Dios me va a pasar por un desierto. Así que prepárese y póngase de pie. Aleluya. Prepárese, hermano, porque Dios tiene preparado un desierto para usted. Usted no es mejor que Moisés, ni Moisés era mejor que usted, pero usted va a pasar por un desierto. Porque si Dios pasó a sus mejores hombres por un desierto, usted también lo va a pasar. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre, te damos gracias. Bendecimos, adoramos tu nombre, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres santo, eres Dios. Señor, gracias por tu palabra que en este día ha sido predicada. Yo te pido que tú bendiga a mis hermanos que están en este lugar, que bendiga a mis hermanas. Dios mío, yo no conozco la situación de cada uno de ellos, no, pero tú sí la conoces. Tú sabes qué pasa en cada hogar. Tú sabes qué pasa en cada vida. ¿Qué tienen ellos en cada corazón? Cada problema que están pasando ellos por cada situación. Su escasez. No sé si ellos tienen escasez en su hogar. Si falta un empleo en su vida, Dios, para sustentar a su familia. Señor, yo te pido, Padre, y te ruego que tú puedas suplir. Si ellos están enfermos, Padre, tú puedas sanarle ahora. Por tu palabra, pueda ministrar tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre y que ellos sean sanados.
de toda enfermedad, de todo virus contagioso que esté en el aire, tú puedas sanar a mis hermanos y a mis hermanas. Dios del cielo, y que tú le puedas proveer lo que le haga falta a cada uno de ellos. Amén. Dios, porque tú dices en tu palabra que tú eres el Dios todo proveedor, Jehová Jireh, el que lo provee todo. El salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh Dios mío, tú eres el que nos sustenta, el que nos da el pan. El pan no lo conseguimos con nuestra propia fuerza, es la fuerza que tú nos das para conseguirlo, Señor. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana que en este día está en este lugar. Que ellos puedan salir de ti rejuvenecidos como el águila, Padre Santo. Padre, que ellos puedan salir de aquí contentos, oh, consolados por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a tu nombre santo. Toda la gloria, toda la honra es para ti. A tu nombre sea la gloria y tu pueblo te va a dar un aplauso en esta hora en el nombre de